México es un país lleno de historia, de héroes, de momentos, de derrotas y de triunfos. Un gran pasado nos precede, un pasado de 2 siglos que ha llevado la lucha de clases, de ideas y de perspectivas como conmitantes en el paso de los días. Hemos tenido días oscuros, noches largas y momentos que a lo largo del tiempo significarían la diferencia entre ser esclavos a ser libres, entre ser gobernados a ser gobernantes, entre tener democracia a tener tiranía. El camino claramente no fue una senda llena de nubes y abrigos. No era posible que cambiar la forma en que el país se organizaba política, económica y socialmente fuera fácil. Hombres y mujeres se desprendieron de su sentimiento de egoísmo y dieron todo por ver a su tierra y a sus vecinos libres. Tanto dieron que muchos se dieron su libertad por dársela a otros, y otros se dieron su vida por darnos vida a todos. Que nuestra nación se haya caminado por el camino del liberalismo fue uno de esos momentos que a lo largo del tiempo cambiaron la forma en que veríamos al mundo. Y es necesario hacer de honor a quien honor merece. Tenemos de ejemplo a Miguel Ramos Arizpe. Fue uno de los primeros impulsadores del liberalismo. A cambio, pagó con cárcel cuando la ruleta giró en contra suya. Claro, no podemos pasar por alto al personaje más icónico y más fácil de identificar, Benito Juárez. Además de consolidar la nación como república, fue el pensador que se encargó de convertir lo que era en aquel entonces una nación desquebrajada en una nación unificada. Fue la persona que le dio paso al liberalismo, algo que era necesario y que con el tiempo sería inevitable. Lo difícil era levantar la voz e iniciar, y él inició. Eran tiempos difíciles. La nación necesitaba héroes, y el pueblo se los dio. Los españoles nos marcaron, en la frente la cruz, en las manos espadas, y la nación vivía con ese recuerdo. La independencia nos dio la oportunidad de dibujar un nuevo horizonte. El liberalismo existe en 2 formas, el económico-social y el liberalismo político-jurídico. El uno se complementa con el otro, y ambos son interdependientes. De ellos dependerá el correcto funcionamiento del nuevo sistema a seguir para nuestra organización. Y hay que saber además que esto trae consigo de manera intrínseca 2 aspectos que no pueden dejarse de un lado. El cambio de realidad, es decir, la transformación de esta, y de estructuración ideológica. 2 cosas que permiten y coadyuvan a que actualmente el liberalismo haya pasado de ser una interpretación del mundo a un intento por transformarlo. Con el pasar de los años, la nación debía decidir cómo organizarse. Recordemos que en la antes conocida Nueva España, el poder se administraba desde el centro, y de ahí tenía que ser efectuado en todo el territorio. De ahí la necesidad de crear estados, dándole facultades jurídicas a cada una de las entidades federativas de gobernarse, respetando siempre la Carta Magna. Se debieron crear 3 distintos poderes que mantendrían controlados el uno al otro, y con los estados, soberanos y autónomos cada uno, el poder sería mejor administrado. Las personas tendrían más cercanía con sus gobernantes. Se debía descentralizar el poder, y se descentralizó. Un avance que a los ojos modernos parecería obvio, pero que fue un paso equivalente a crear, de la nada, un nuevo país. Además de personajes y momentos, hubo figuras que serían de gran trascendencia. Una figura sin duda fue el Partido de los Científicos, que serían un antecedente de la Revolución. Y como personaje icónico está, por ejemplo, el expresidente Porfirio Díaz, quien encabezó el movimiento positivista. Este grupo de personas, justo o injustamente, para bien o para mal, fueron pilares de un pensamiento que cambiaría la forma que nos organizaríamos. La dialéctica cambiaría de nuevo nuestra realidad. Justo Sierra sería quien estuviera detrás del movimiento porfirista. Héroes para unos y tiranos para otros. Sin duda estos sujetos y su forma de pensar modernizarían al país. Justo Sierra impulsaría la creación de universidades y Porfirio Díaz intentaría convertir a México en una potencia mundial. Claro que este intento no sería gratuito. De lado se dejarían los intereses del grueso de la población, lo que orillaría a la nación a un nuevo movimiento armado.
Del proletariado de la época surgieron grandes movimientos precursores de la Revolución Mexicana. Ferrocarrileros, mineros y textiles llevaron a cabo importantes huelgas entre 1903 y 1908. Las organizaciones que contribuyeron a estos movimientos estaban ligadas al Partido Liberal Mexicano, que encabezó Ricardo Flores Magón. Antecedentes como lo ocurrido en Cananea y Río Blanco son muestra de ello. El hartazgo del pueblo por los que ostentaban el poder coadyuvaría en liberar al país de gobernantes eternos. En 1908, el plan para sublevarse en todo el país fue descubierto y se usó la fuerza para reprender el intento. Pero en Coahuila y Chihuahua sí ocurrió un levantamiento, que sería derrotado, pero que marcaría el inicio de la revolución que sería encabezado posteriormente por Villa y Zapata. La Revolución Mexicana fue el intento por homologar los derechos entre los ciudadanos. Personajes como Pancho Villa, el Centauro del Norte, Venustiano Carranza y Francisco I. Madero son personajes que no se pueden dejar de lado. Fueron personas que lucharon por la equidad y la libertad. Sin duda, nuestro país está lleno de personajes dignos de leyenda. Y aunque ahora podemos mirar a los lados y ver a nuestros vecinos prosperar, aunque podemos asistir a escuelas públicas junto a nuestros hermanos y amigos, aunque tenemos leyes que nos protegen ante abusos de parte de aquellos que ostentan el poder de una empresa, el pasado del país fue una lucha fiera por conseguir este tipo de cosas que hoy nos parece cosas de día a día. A veces no nos damos cuenta de lo sencillo que podría resultar perder estos lujos de nuestros antepasados, derechos para nosotros. Debemos conocer nuestros ayeres, pues como dijo una vez Cicerón, el pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla.